La mayoría de las personas no sufre por lo que les ocurre, sino por lo que se cuentan sobre lo que ocurre. Una mirada, un silencio, un cambio inesperado, y de pronto, te envenenas con pensamientos que ni siquiera son ciertos. Te desgastas. Te desesperas. Reaccionas sin pensar. Y cuando por fin despiertas, ya te has convertido en esclavo de algo que nunca estuvo en tus manos. El problema no es el mundo. El problema es cómo lo interpretas. Y si no cambias esa interpretación, seguirás arrastrando el mismo dolor una y otra vez, sin importar cuánto lo disfraces de sensibilidad o realismo. Aquí es donde el estoicismo se convierte en algo más que una filosofía, se vuelve una herramienta de poder. Brutal, directa, incómoda, pero profundamente liberadora. Porque te obliga a mirar de frente lo que depende de ti, y a soltar, de una vez por todas, lo que no. Este no es un vídeo para sentirte mejor por 5 minutos. Es una llamada de atención. Un golpe al ego que aún cree que todo debe salir como tú esperas. Si estás dispuesto a cuestionar la forma en que vives, piensas y reaccionas, quédate. Lo que vas a escuchar no es suave, pero puede transformarlo todo. Tu sufrimiento no es inevitable. Es opcional. Y hoy vas a entender por qué. Y si todo esto resuena contigo, si en algún rincón de ti sabes que ha llegado el momento de dejar de reaccionar y empezar a responder con conciencia, entonces este contenido es para ti. Pero antes de continuar, te invito a hacer algo pequeño que puede tener un gran impacto. Suscríbete al canal, comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo, y si este mensaje te está haciendo pensar, déjalo saber con un like. Eso nos ayuda a seguir compartiendo ideas que no acarician el ego, sino que despiertan el alma. Ahora sí. Vamos a lo práctico. ¿Cómo se traduce el estoicismo en acciones concretas? ¿Cómo dejar de sufrir no solo en teoría, sino en la vida real, todos los días? A continuación, te comparto 6 principios estoicos profundamente prácticos. No son fórmulas mágicas. Son entrenamientos mentales. Ejercicios para el alma. Y si los aplicas, no te prometo que la vida será fácil, pero sí que tú serás más fuerte. Empecemos. 1. Crea un espacio invisible entre el estímulo y tu reacción. Hay un momento tan breve que casi nadie lo nota. Un intervalo silencioso, frágil, diminuto, que se abre justo después de que algo ocurre y justo antes de que tú respondas. Es allí donde todo se define. No en el hecho en sí, no en las palabras del otro, no en la situación externa, sino en lo que haces con ese segundo interior, ese pequeño respiro entre lo que la vida te lanza y lo que tú decides devolverle. Pero la mayoría de nosotros vive sin ese segundo. Vivimos en automático, gobernados por impulsos que confundimos con carácter, por reacciones que disfrazamos de autenticidad, por explosiones emocionales que justificamos con frases como yo soy así, no puedo evitarlo, me sacaron de quicio. No nos damos cuenta de que cada vez que reaccionamos sin pensar, estamos renunciando a nuestra libertad. Porque la libertad no consiste en hacer lo que uno quiera, sino en no ser esclavo de cada estímulo que nos toca. La filosofía estoica entendía esto con una lucidez casi incómoda. No se trataba de reprimir las emociones ni de fingir serenidad. Se trataba de cultivar una presencia tan firme, tan clara, tan enraizada en el dominio propio, que nada ni nadie pudiera sacarte de ti mismo sin tu consentimiento. Para los estoicos, el alma fuerte no era la que no sentía, sino la que sabía qué hacer con lo que sentía. Imagina por un momento que alguien te habla con desprecio, con sarcasmo, con juicio. El impulso inmediato sería responder, defenderte, atacar. Tu ego grita. Tu pecho se enciende. Tus manos tiemblan un poco. Pero justo ahí, en el filo del impulso, aparece ese espacio. Un espacio donde te preguntas, ¿vale la pena? ¿Quién está al mando aquí? ¿Estoy reaccionando o eligiendo? Esa pausa, que al principio parece artificial, con el tiempo se convierte en un refugio. En lugar de responder al fuego con fuego, respiras. Observas tu reacción interna como quien observa una tormenta desde el interior de una casa segura. No porque seas débil. Al contrario,
porque has entendido que el verdadero poder no es dominar a los demás, sino no dejar que los demás te dominen a ti. Pero este espacio no aparece solo. Hay que entrenarlo. Y al principio cuesta. Te sentirás ridículo conteniendo palabras que sabes que podrías lanzar como cuchillos. Te sentirás incómodo guardando silencio cuando todo dentro de ti pide estallar. Sentirás incluso una especie de vacío, como si al no reaccionar, perdieras identidad. Y sin embargo, ahí empieza el cambio. Ahí, en ese vacío que se abre, comienza a emerger una versión más fuerte de ti. Una versión que no necesita demostrar, ni defender, ni ganar cada discusión. Una versión que ha comprendido que la verdadera fuerza se expresa en el dominio, no en el ruido. Con el tiempo, te volverás hábil en esto. Sentirás las emociones subir como olas, pero ya no te ahogarán. Verás los conflictos venir, pero ya no te arrastrarán. Aprenderás a leer lo que hay detrás de las palabras ajenas sin reaccionar al contenido superficial. Y te darás cuenta de algo asombroso: muchas de las guerras que librabas ya no eran necesarias. Este cambio no te hará menos humano. Te hará más sabio. Porque quien reacciona sin pensar actúa desde la herida, no desde la conciencia. Y tú no estás aquí para vivir desde lo que te hirieron, sino desde lo que has aprendido. Por eso, la próxima vez que algo o alguien te saque de tu centro, no respondas de inmediato. Quédate ahí. Siente. Observa. Respira. Y recuerda, ese segundo es tuyo. Solo tuyo. Es el único lugar en el que todavía puedes elegir quién vas a ser, aunque todo alrededor te empuje a repetir lo de siempre. Allí, en ese segundo de silencio, no se juega solo tu reacción. Se juega tu carácter. Se juega tu libertad. 2. No postergues lo incómodo, lo que evitas hoy, duele más mañana. La mente humana tiene un talento extraordinario para huir. Huir del conflicto, de la incomodidad, de las conversaciones difíciles, de las decisiones que nos sacuden por dentro. Y lo hace con elegancia, lo llama dar tiempo, esperar el momento adecuado, no empeorar las cosas. Pero la verdad, cuando nos atrevemos a mirarla sin adornos, es que postergamos lo incómodo porque nos aterra enfrentarlo. No porque no sepamos qué hacer, sino porque hacerlo nos expone, nos incomoda, nos exige crecimiento. Y sin embargo, cada vez que postergas una verdad, estás alimentando una sombra. Una conversación no dicha empieza a pesar como un secreto. Una decisión no tomada se convierte en ansiedad flotante. Un límite no puesto se transforma en resentimiento. Y lo que parecía pequeño, manejable, sin urgencia, empieza a crecer por dentro como una grieta que nadie ve, pero que tú sientes cada día con más fuerza. Los estoicos lo sabían: lo que evitas hoy, mañana te va a doler más. No porque sea grande por sí solo, sino porque en tu mente adquiere un poder desproporcionado. Cuanto más huyes de algo, más autoridad le das. Cuanto más te alejas de enfrentarlo, más miedo te produce. Y cuanto más te convences de que no es para tanto, más profundo se vuelve el daño silencioso. La incomodidad no desaparece con el tiempo. Al contrario, se afila. Se vuelve más aguda. Más difícil de tragar. Y lo que en un principio requería solo coraje, ahora requerirá reparación. Porque la evitación tiene un costo, y ese costo casi siempre se paga con el alma, con noches inquietas, con relaciones tensas, con oportunidades perdidas, con una versión de ti mismo que empieza a agrietarse por dentro. La propuesta estoica no es lanzarte al caos sin preparación, ni convertirte en alguien confrontativo por sistema. Es algo más sutil y más valiente, elegir lo incómodo cuando sabes que es lo correcto. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Y hacerlo no cuando todo sea perfecto, sino cuando tu conciencia ya no aguante seguir ignorándolo. Piensa por un momento: ¿qué has estado postergando? ¿Qué decisión conoces en lo más íntimo, pero sigues evitando por miedo, por duda, por desgaste? Tal vez sea una renuncia. Un perdón. Un cambio. Un límite. Una conversación contigo mismo. Lo sabes. Lo has pensado 1000 veces. Y sin embargo, sigues esperando que se resuelva solo. Pero no se resolverá.
Porque esa parte de ti que espera, en el fondo ya sabe lo que tiene que hacer. Y no estás solo. Todos lo hacemos. Todos hemos sido cómplices de nuestra propia evasión. Pero llega un momento en que sostener lo no dicho, lo no hecho, lo no enfrentado, pesa más que la incomodidad de actuar. Y ahí, justo ahí, comienza la transformación. Cuando te sientes frente a lo incómodo y eliges no huir, algo en ti cambia. Tal vez no tengas la solución. Tal vez te tiemble la voz. Tal vez te duela. Pero al menos estás de pie. Al menos estás presente. Al menos estás diciendo, con tus actos, que eliges la verdad, aunque arda. Y eso, por sí solo, ya te devuelve el poder que habías entregado al miedo. Los estoicos no vivían para evitar el dolor. Vivían para enfrentar lo inevitable con dignidad. No porque no sintieran, sino porque entendían que cada acto de evasión es también un acto de traición silenciosa a uno mismo. No postergues más. No dejes que lo incómodo se convierta en insoportable. La incomodidad que abrazas hoy, es la herida que no sangrará mañana. 3. Convierte el problema en peso de entrenamiento. Cuanto más difícil, más fuerte. La mayoría de las personas se siente traicionada por la vida cuando llega el dolor. Como si el sufrimiento fuera una anomalía, como si lo inesperado, lo injusto o lo difícil fuesen errores del sistema. Y sin embargo, si observas con suficiente honestidad, te das cuenta de algo que siempre estuvo ahí. La vida no prometió ser cómoda. Prometió ser real. Y lo real, muchas veces, duele. Desde pequeños nos enseñan a evitar el dolor. Nos protegen, nos distraen, nos anestesian. Crecemos con la idea de que lo bueno es lo fácil, que la felicidad es ausencia de conflicto. Pero esa fantasía, tarde o temprano, se rompe. Y cuando lo hace, muchos se quiebran con ella. Porque no aprendieron a ver en el desafío una oportunidad. Solo aprendieron a temerlo. El estoicismo propone algo radicalmente diferente. Propone dejar de vivir como víctimas de lo que ocurre y empezar a vivir como forjadores de lo que somos. No para negar el dolor, sino para atravesarlo con propósito. No para romantizar el problema, sino para convertirlo en peso de entrenamiento. Imagina por un momento que todo lo que hoy te cuesta, la conversación pendiente, el rechazo reciente, la pérdida que no superas, el miedo que te paraliza, no es una trampa, sino una prueba. Un escenario que la vida colocó frente a ti no para hundirte, sino para mostrarte de qué estás hecho. Tal vez tú no elegiste la dificultad, pero puedes elegir tu postura frente a ella. Y en esa elección, se construye carácter. Cuando levantas peso en un gimnasio, duele, quema, desgasta. Pero si lo haces con constancia, con intención, con la técnica adecuada, ese dolor se transforma en crecimiento. No hay atajo. No hay progreso sin tensión. Lo mismo ocurre en el plano emocional y mental. Cada conflicto es una carga. Cada pérdida, un peso muerto. Cada situación injusta, una repetición más. Y tú puedes decidir si cargas eso con queja, o con determinación. No se trata de forzar una actitud positiva ni de negar lo que duele. Se trata de adoptar una mirada que te devuelva el poder. Que te saque del papel de víctima y te coloque en el lugar del discípulo. Porque el estoico, ante la adversidad, no pregunta, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿para qué es esto? ¿Qué parte de mí necesita ser fortalecida a través de esta experiencia? Tal vez lo que hoy te duele está forjando tu paciencia. Tal vez te está enseñando a no depender de la aprobación. Tal vez te está entrenando en humildad, o en confianza, o en persistencia silenciosa. No lo sabrás de inmediato. Pero si no huyes, si te mantienes, si te enfrentas con honestidad y calma, el aprendizaje aparecerá. Siempre aparece. Solo hay que resistir lo suficiente como para verlo emerger. La clave está en la repetición. Así como el cuerpo necesita varias sesiones para transformarse, la mente también necesita tiempo. Nadie se vuelve fuerte de la noche a la mañana. Pero cada vez que eliges mirar el problema como una oportunidad de crecimiento, algo en ti se alinea. Algo se endereza. Algo madura. Y esa madurez no se pierde. Se queda. Te acompaña.
Te hace más ligero en lo que importa y más firme en lo que no. Al final, no hay vida sin peso. Pero hay vidas que se arrastran por no saber cómo sostenerlo, y vidas que se levantan porque aprendieron a entrenarse con él. Tú eliges qué tipo de vida vas a construir con las cargas que hoy te ha tocado levantar. 4. Filtra antes de sufrir. No todo merece tu energía emocional. Uno de los mayores signos de madurez espiritual es comprender que no todo merece tu reacción. No todo lo que escuchas necesita una respuesta. No todo lo que te hiere debería quedarse contigo. El sufrimiento emocional, más allá del dolor legítimo que todos vivimos en momentos clave, suele ser un arte mal practicado. Sufrimos porque nos lo permitimos, y muchas veces, porque no hemos aprendido a filtrar lo que dejamos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. La mayoría de nosotros ha sido educado para estar en constante alerta, atentos a lo que piensan los demás, hipersensibles ante lo que puedan decir o hacer, disponibles emocionalmente a toda hora como si fuera nuestra obligación absorber cada tensión del entorno. Vivimos cargando miradas ajenas, palabras que no merecen peso, suposiciones, silencios malinterpretados. Llevamos una mochila invisible repleta de cosas que ni siquiera son nuestras, pero que asumimos como propias sin cuestionarlas. Y es que no nos enseñaron a filtrar. Nos enseñaron a complacer, a responder, a estar disponibles, a asumir que si algo ocurre y lo sentimos, entonces debe ser real y merecer toda nuestra atención. Nos convencieron de que ignorar ciertas cosas es frialdad, que guardar silencio es debilidad, que no reaccionar es ceder. Pero los estoicos pensaban distinto. Ellos sabían que el mundo está lleno de estímulos, la mayoría de ellos irrelevantes, pasajeros, incluso absurdos. Y sabían que si no aprendías a distinguir lo que verdaderamente importa de lo que simplemente hace ruido, ibas a vivir agotado, angustiado, reactivo. Por eso proponían un principio que parece simple, pero que requiere de una disciplina profunda: filtra antes de sufrir. ¿Y qué significa filtrar? Significa observar antes de absorber. Significa crear un espacio interior entre el estímulo y tu interpretación. Porque, como decía Epicteto, no son los hechos los que nos dañan, sino nuestra opinión sobre los hechos. Ese juicio apresurado, automático, sin revisión, es el que dispara toda nuestra maquinaria emocional. Si logras detener ese juicio aunque sea por unos segundos, si aprendes a hacerle una segunda lectura a lo que estás sintiendo, ya has ganado medio camino. Por ejemplo, alguien no te saluda con el mismo entusiasmo de ayer. Tu reacción automática podría ser: ¿estará molesto conmigo? ¿Hice algo mal? ¿Ya no me valora? Y de pronto, te pasas toda la mañana cargando con esa incomodidad, generando teorías, alterando tu energía. Pero si filtraras, si pusieras un freno al juicio inmediato, podrías considerar muchas otras posibilidades. Quizás esa persona tuvo una mala noche, está distraída, tiene un problema que nada tiene que ver contigo. O simplemente no está obligada a tratarte del mismo modo siempre. Y entonces, lo sueltas. Lo dejas ir. Esa capacidad de soltar antes de cargar es una de las formas más altas de inteligencia emocional. No es indiferencia. No es negación. Es saber discernir que merece ser alojado dentro de ti y que puede, y debe, quedarse fuera. Porque no todo lo que duele es verdad. No todo lo que sientes es señal de que algo va mal. A veces, el ruido viene del otro. Y tú decides si ese ruido se convierte en eco o no. Aprender a filtrar también significa renunciar al drama innecesario. Muchas veces, las personas reaccionan no porque algo sea grave, sino porque están acostumbradas a vivir intensamente incluso lo más trivial. El problema no es lo que ocurre, sino el significado que se le da. Y ese significado casi siempre es una construcción emocional personal que puedes revisar, cuestionar, modificar. Hazte esta pregunta con frecuencia: ¿esto que siento merece tanto espacio en mi mente? Y si no, libéralo. Hazlo con suavidad, sin culpa, sin represión, pero con firmeza. Tú no estás obligado a sufrir por todo lo que ocurre a tu alrededor. Tú no eres un cubo receptor de todas las emociones del mundo. Tienes derecho, y deber, de cuidar tu paz como se cuida un hogar. No dejas que cualquiera entre,
ni permites que cualquier cosa contamine tu ambiente interior. El filtrado también implica elegir tus batallas. No todas las discusiones merecen tu palabra. No todas las provocaciones merecen tu reacción. No todo ataque necesita defensa. A veces, lo más sabio no es responder, sino sostener el silencio. Porque el silencio no siempre es omisión. A veces es fuerza. A veces es la única forma de no alimentar un fuego inútil. A veces es protección. Y aún más importante, no todo merece tu emoción. Tu energía emocional no es ilimitada. No puedes desgastarte por lo irrelevante y luego pretender tener fuerzas para lo esencial. Cuanto más das al ruido, menos tienes para lo verdaderamente importante: tu vocación, tu familia, tu proyecto personal, tu bienestar profundo. La dispersión emocional es la gran enfermedad moderna. Y el primer paso para sanarla es volver a elegir, conscientemente, a qué cosas vas a entregarte por dentro. Así que la próxima vez que algo te moleste, antes de reaccionar, filtra. Respira. Pregúntate, ¿esto me construye o me desgasta? ¿Esto define quién soy o es apenas un accidente externo? ¿Vale la pena detenerme aquí? Y si la respuesta es no, sigue caminando. Filtrar antes de sufrir no te hace menos humano. Te hace más sabio. Más ligero. Más libre. Porque has aprendido que cuidar de tu interior no es egoísmo. Es responsabilidad. Y que no hay paz más duradera que la de quien ha aprendido a dejar fuera todo lo que no merece entrar. 5. El poder del silencio. Aprende a hablar menos y a escuchar más. Vivimos en un mundo que premia la rapidez, la respuesta inmediata, la opinión veloz. Un mundo donde el que calla parece débil, donde el que no se defiende es considerado ingenuo, donde la conversación muchas veces se ha transformado en competencia. Se habla mucho. Se interrumpe más. Se escucha poco. Y en ese ruido constante, el silencio ha sido relegado a una posición incómoda, como si fuera ausencia, vacío, torpeza. Pero no lo es. El silencio, en realidad, es una de las formas más poderosas de presencia. No la presencia que impone, que ocupa espacio, que exige atención, sino esa otra, más sutil, más profunda, que sostiene, que observa, que abraza sin apuro. El silencio, cuando es consciente, no es falta de palabras. Es dominio sobre ellas. Los estoicos entendían que no todo debe ser dicho. Que no cada emoción necesita ser expresada en el momento exacto en que nace. Que la sabiduría no siempre habla, pero siempre escucha. Porque en ese acto de contener lo inmediato, de no dejar que el impulso gobierne la lengua, comienza el verdadero poder interior. ¿Cuántas veces dijiste algo de lo que luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces hablaste solo para llenar un silencio incómodo? ¿Cuántas veces interrumpiste al otro sin haberlo comprendido? Vivimos en una constante necesidad de afirmarnos a través del lenguaje, como si explicar, defender, aclarar o contar fueran formas de existir. Pero muchas veces, al hablar tanto, lo único que hacemos es alejarnos de nosotros mismos. Hablar menos no significa hablar poco. Significa hablar con intención. Con peso. Con raíz. Significa que cada palabra nace de un lugar madurado por dentro, no de una reacción. Y para eso, hace falta cultivar el silencio como hábito, como espacio fértil, como entrenamiento del alma. El silencio es donde la mente se acomoda. Donde las emociones bajan su volumen y pueden ser vistas con más claridad. Es ahí donde podemos distinguir si lo que íbamos a decir era una verdad, o simplemente una necesidad de imponernos. Porque no toda verdad necesita ser dicha, y no toda emoción debe ser validada con palabras. Callar también puede ser un acto de amor. Amor hacia el otro, porque le das espacio para ser, para expresarse, para equivocarse sin sentir que debe defenderse. Y amor hacia ti mismo, porque al no reaccionar, al no necesitar tener la última palabra, te estás protegiendo de ese desgaste invisible que genera hablar sin conciencia. Pero el silencio no solo se trata de lo que callas. También se trata de lo que aprendes cuando escuchas. Escuchar, de verdad, es uno de los ejercicios más difíciles que existen. Porque implica suspender el juicio, dejar de preparar la respuesta,
renunciar al impulso de corregir o interrumpir. Escuchar implica entregarte, aunque sea por unos minutos, a entender desde el mundo del otro y no desde tus filtros. Y ahí es donde ocurre la magia. Cuando escuchas sin prisa, sin defensa, sin intención de ganar, empiezas a ver lo que normalmente no verías. Notas los silencios del otro, sus miedos, sus gestos, sus grietas. Entiendes mejor, y al entender mejor, reaccionas menos. Y al reaccionar menos, sufres menos. Y al sufrir menos, te vuelves más claro, más íntegro, más sabio. Los estoicos no eran mudos. Pero eran precisos. Sabían que una palabra dicha desde el ego puede dañar más que 1000 golpes. Que una opinión innecesaria puede cerrar un corazón. Que un consejo no pedido puede humillar en lugar de ayudar. Y por eso, elegían con cuidado cuándo hablar. Y más aún, cuando no. El silencio también tiene una dimensión curativa. En medio del caos, del dolor, de la pérdida, muchas veces no hay nada que decir. Y sin embargo, nos sentimos obligados a llenar ese vacío. A decir algo para consolar, para explicar, para justificar. Pero hay dolores que no necesitan explicación. Solo presencia. Y la presencia verdadera se manifiesta, muchas veces, en un silencio que no juzga, que no empuja, que simplemente está. En una época donde todos hablan, quien calla con conciencia se vuelve raro. Pero también necesario. Porque en medio del ruido, el silencio voluntario es un acto de rebelión. Un regreso a lo esencial. Un modo de decir, no necesito hablar para existir. No necesito opinar para tener valor. No necesito llenar cada espacio para sentirme presente. Aprender a guardar silencio no es negarse. Es fortalecerse. Es elegir cuándo, cómo y desde dónde vas a hablar. Y al hacerlo, descubres que tus palabras ya no flotan al viento, sino que impactan, que marcan, que importan. Porque no hablas por costumbre, sino por elección. Empieza con algo pequeño. La próxima vez que sientas la urgencia de responder, de defenderte, de explicar, espera. Respira. Pregúntate, ¿esto que quiero decir, realmente necesita ser dicho ahora? Y si la respuesta es no, guarda silencio. Observa lo que ocurre. Verás que muchas veces, el mundo no necesita tu intervención. Solo tu presencia. Hablar menos, escuchar más. No por estrategia. No por conveniencia. Sino por sabiduría. Porque quien sabe callar, no reprime, protege. Y quien sabe escuchar, no se somete, comprende. En el silencio habita una fuerza que el ruido jamás conocerá. 6. Vive un día sin buscar validación externa. Hay una necesidad que casi nunca se dice en voz alta, pero que habita en silencio en millones de gestos, decisiones y pensamientos. Es la necesidad de ser visto, de ser reconocido, de ser validado por el otro. No hablamos mucho de esto, porque admitirlo sería aceptar una vulnerabilidad demasiado íntima. Pero está ahí. En cómo te vistes, en qué publicas, en cómo hablas, en lo que eliges mostrar y lo que ocultas. Vivimos como si tuviéramos una cámara invisible siempre encendida sobre nosotros. Una audiencia silenciosa, formada por padres, parejas, amigos, desconocidos, redes sociales, jefes, exparejas, el mundo entero. Y sin darnos cuenta, muchas de nuestras decisiones no nacen del deseo genuino, sino del cálculo sutil de cómo serán percibidas. Esto, en sí mismo, no es maldad. Es humano. Pero cuando no se ve con claridad, se convierte en una forma de esclavitud. Porque empezamos a vivir hacia afuera. Empezamos a negociar con nuestra esencia. Empezamos a medir nuestra autoestima con los ojos ajenos. Y esa medida, casi siempre, es inestable, volátil, agotadora. El estoicismo, en su crudeza lúcida, lo dice sin rodeos. Si tu valor depende de lo que otros opinen, nunca tendrás paz. Porque lo externo es cambiante. Porque las opiniones son espejos rotos. Porque lo que hoy te aplauden, mañana te lo exigen. Porque mientras más necesitas reconocimiento, más poder le das al otro sobre ti. Por eso, hoy te propongo un reto,
Vive un solo día sin buscar validación externa. No una vida. No un año. Solo un día. Pero vívelo con plena conciencia. Empieza la mañana sin revisar quién vio tus historias. No publiques nada esperando reacciones. Vístete para ti, no para impresionar. Haz tu trabajo con excelencia, pero sin hambre de aplauso. En una conversación, escucha sin buscar caer bien. Camina sin pensar en cómo te ven. Y, sobre todo, decide sin esperar aprobación. Al principio, puede ser desconcertante. Sentirás una especie de vacío. Como si algo faltara. Como si actuar sin testigos le quitara sentido a lo que haces. Pero en realidad, ese vacío no es carencia. Es espacio. Es libertad. Es el regreso a ti. Porque en ese día, notarás cuántas cosas hacías por costumbre social, por expectativa aprendida, por miedo al juicio. Te darás cuenta de que muchos de tus logros no eran realmente tuyos, sino respuestas a exigencias externas. Que muchas de tus frustraciones no nacían del fracaso real, sino de no haber recibido el reconocimiento que esperabas. Y que muchas de tus palabras eran intentos de agradar, más que expresiones de verdad. Y entonces, algo cambia. Sutilmente. Algo se acomoda dentro. Ya no necesitas demostrar tanto. Ya no te urge explicar cada cosa. Ya no te defines por si te miran o no. Has comenzado a habitarte. El estoico no vive aislado. No desprecia a los demás. Pero elige su centro con cuidado. Sabe que la mirada ajena es inevitable, pero no necesariamente determinante. Sabe que lo que importa no es ser aprobado, sino ser coherente. Y que la coherencia, muchas veces, es invisible para el mundo exterior, pero profundamente luminosa para quien la sostiene. Vivir sin buscar validación no te vuelve frío, ni solitario, ni indiferente. Te vuelve entero. Porque ya no te defines por lo que proyectas, sino por lo que eres incluso cuando nadie te ve. Porque ya no necesitas convencer. Ya no necesitas defenderte. Ya no necesitas adornarte. Y ahí, en ese modo de estar, nace una presencia distinta. Una forma de caminar el mundo con los pies más firmes. Con la mirada más limpia. Con el alma menos ansiosa. No es fácil. Porque estamos rodeados de espejos. Porque nos han enseñado a asociar amor con aprobación, éxito con visibilidad, valor con impacto. Pero hay otro camino. Más silencioso, más austero, más profundo. El camino de quien se valida desde dentro. De quien no necesita ser visto para sentirse valioso. De quien hace lo correcto, incluso si nadie lo nota. Haz la prueba. Un solo día. 1. Y obsérvate. No para juzgarte, sino para descubrirte. Tal vez te sorprenda lo mucho que habías olvidado de ti. Lo mucho que habías actuado por miedo. Lo mucho que habías sacrificado buscando una mirada ajena que, en el fondo, jamás era suficiente. Y si al final de ese día sientes una calma extraña, una especie de silencio interno distinto, no te asustes. Es la voz de tu alma volviendo a hablar. Esa voz que no pide permiso, que no busca likes, que no compite. Esa voz que simplemente sabe quién eres, incluso cuando el mundo no dice nada. 7. Memento mori, valora la vida antes de que se vuelva recuerdo. La mayoría de las personas vive como si tuviera tiempo ilimitado. Como si la vida fuera una lista infinita de oportunidades por venir, como si cada día fuera simplemente el ensayo general para algo más grande que todavía no ha llegado. Y sin embargo, cada día que pasa es uno menos. Cada noche que cae no regresa. Cada conversación que no tuviste, cada abrazo que no diste, cada silencio que llenaste con distracción, ya está en el pasado y el pasado no tiene puerta de vuelta. La muerte no es un tema cómodo. La evitamos. La maquillamos. La desplazamos a los márgenes de la conversación. Y al hacerlo, nos alejamos también de la vida. Porque quien olvida que va a morir, suele olvidar también que está vivo. Memento mori, recuerda que vas a morir, no es una frase sombría. No es una amenaza. Es un recordatorio brutal y bello, a la vez. Una llamada a la consciencia. Un espejo que no miente. Porque la vida,
vista desde su fin, cobra un sentido distinto. Lo pequeño se vuelve importante. Lo importante se vuelve urgente. Lo urgente se vuelve esencial. Los estoicos miraban la muerte de frente. No con morbo, ni con dramatismo. Sino con reverencia. Con la certeza de que pensar en el final no era morboso, sino lúcido. Porque saber que todo se termina es, paradójicamente, la mejor manera de empezar a vivir de verdad. Imagínalo por un momento, hoy fuera tu último día. No como ejercicio retórico, sino como posibilidad real. ¿Qué cambiarías? ¿A quién llamarías? ¿Qué palabras dejarías de posponer? ¿En qué cosas dejarías de gastar tu energía? Tal vez no harías nada extraordinario. Tal vez solo querrías desayunar lento, caminar sin prisa, mirar con atención, decir te quiero sin miedo. Y eso ya sería suficiente. Porque la plenitud no está en lo épico. Está en lo presente. Pero no necesitas que llegue un diagnóstico, un accidente, un adiós definitivo para empezar a mirar distinto. Puedes hacerlo ahora. Hoy. Al abrir los ojos. Al lavarte la cara. Al sentir el peso del cuerpo en la cama. Al escuchar una voz querida. Puedes hacer del instante algo sagrado, no porque dure para siempre, sino precisamente porque no lo hará. Memento Mori no es una invitación a la tristeza. Es una sacudida a la inconsciencia. Nos recuerda que no tenemos control sobre la longitud de nuestros días, pero sí sobre su profundidad. Que no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí, pero sí sabemos, si nos atrevemos, cómo queremos estar mientras dure. Y vivir con esa consciencia no significa vivir con miedo. Significa vivir con urgencia amorosa. Con presencia. Con una especie de ternura feroz por lo simple. Significa elegir mejor, qué batallas librar, qué palabras decir, qué cargas soltar. Significa valorar los detalles, una taza de café compartida, una tarde de lluvia, una mirada en silencio, una risa inesperada. Significa no vivir como si tuvieras garantizado otro amanecer. Porque no lo tienes. Y eso, lejos de paralizarte, puede liberarte. Los estoicos practicaban la meditación diaria sobre la muerte no para deprimirse, sino para purificarse. Para recordar lo que realmente importa. Para no perderse en la vanidad, en la rabia, en la queja. Para no malgastar lo irrecuperable, el tiempo. Porque puedes recuperar dinero, reputación, incluso relaciones. Pero no puedes recuperar los días que viviste distraído. Memento Mori es, en el fondo, un llamado a volver al presente. A dejar de vivir en la expectativa del algún día y empezar a honrar el ahora. A dejar de postergar la alegría, la decisión, el perdón, el descanso. A entender que cada vez que eliges vivir a medias, estás ensayando para una muerte prematura del alma. Haz la prueba. Despiértate mañana y recuérdalo, podría no haber otro día. Y no lo digas con miedo. Dilo con gratitud. Dilo con claridad. Dilo para que no se te escape la vida mientras haces planes para después. Porque a veces, el después ya no llega. Y si esta reflexión te incomoda, está bien. Es señal de que hay algo dentro de ti que aún está dormido. Despiértalo. No para que corras, ni para que hagas más, ni para que logres todo. Sino para que vivas mejor. Más liviano. Más coherente. Más conectado. Más humano. Recuerda que vas a morir. No para vivir obsesionado con el final, sino para vivir más enamorado del presente. Para decir te amo sin demora. Para pedir perdón sin orgullo. Para reír aunque no todo esté resuelto. Para mirar el cielo con los ojos limpios de quien sabe que no hay garantía de volver a verlo. Porque quien vive cada día como si fuera el último, no vive con miedo, vive con sentido. 8. Cuida tu lenguaje interior, lo que te dices construye o destruye. Hay una voz que no te abandona nunca. Una voz que te acompaña al despertar, al caminar por la calle, al fracasar en algo que querías lograr, al mirar tu reflejo en el espejo. Una voz que a veces es suave, pero muchas veces, no lo es. Esa voz eres tú, hablando contigo. Pero no cualquier tú. Es la versión de ti que has ido construyendo a partir de todas las experiencias,
juicios, heridas, creencias y exigencias que cargaste, muchas veces sin saberlo, desde la infancia. Esa voz no se nota desde afuera. No grita. No golpea mesas. No hace escándalos. Pero duele. Porque sus palabras, aunque silenciosas, perforan. No sirves para esto. Siempre fallas. Mira cómo lo hacen los demás. No eres suficiente. Y lo más triste no es que lo escuches. Lo más triste es que te lo crees. Que convives con esa voz como si fuera tu verdad. Como si su juicio fuese una sentencia justa e inapelable. Como si no existiera otra forma de habitarte. Ahora bien, hazte una pregunta honesta. Si alguien más te hablara todos los días como tú te hablas a ti mismo, ¿seguirías a su lado? ¿Le confiarías tus momentos más vulnerables? ¿Le permitirías influir en tus decisiones? ¿Te sentirías seguro, en paz, motivado, libre? La respuesta, para muchos, es no. Y sin embargo, seguimos escuchando esa voz sin cuestionarla. Seguimos repitiendo narrativas aprendidas que ya no nos sirven, que ya no son nuestras, pero que se quedaron pegadas como si fueran tatuajes del alma. Y eso tiene un precio, una autoestima que se erosiona lentamente, una inseguridad que se disfraza de humildad, una constante autoexigencia que nos consume sin darnos tregua. Los estoicos eran radicalmente conscientes del poder del lenguaje interior. Sabían que la mente podía ser un campo de batalla, o un refugio sagrado. Sabían que las palabras que uno se dice no son solo pensamientos pasajeros, son afirmaciones que tallan la identidad. Cada palabra que eliges repetir se convierte en una parte más de tu visión de ti mismo. Y lo que ves, es lo que vives. Por eso, la práctica estoica no consiste en fingir positividad ni en repetir afirmaciones vacías. Consiste en observar, con firmeza y ternura, cómo te hablas. En reconocer las voces heredadas. En distinguir entre el juicio justo y la crueldad innecesaria. En aprender a corregirte sin destruirte. En recordar que puedes exigirte con amor. Que puedes fallar sin condenarte. Que puedes mirarte con claridad sin tener que castigarte. Habitarse con compasión no significa evitar la responsabilidad. Significa acompañarse en ella. Significa decirte, te equivocaste, pero puedes aprender. No fue tu mejor día, pero mañana es otro intento. No estás donde querías, pero estás caminando. Son frases simples. Pero dichas con presencia, con convicción, con suavidad firme, pueden cambiar toda una forma de vivir. Porque muchas veces no es la vida la que nos agota. Es el modo en que nos hablamos mientras atravesamos la vida. Es esa voz interna que nos exige correr cuando apenas estamos aprendiendo a caminar. Que nos compara. Que nos repite que no somos dignos hasta que logremos todo. Que no nos permite descansar sin culpa, ni disfrutar sin condiciones. Y no lo hacemos por maldad. Lo hacemos porque nadie nos enseñó a hablarnos distinto. Porque confundimos exigencia con valor. Porque creemos que el sufrimiento interno es una especie de castigo necesario para merecer el éxito, el amor, la tranquilidad. Pero no es así. Puedes empezar a cambiar esa narrativa. No de golpe. No de manera forzada. Sino con pequeños actos de conciencia. La próxima vez que falles, nota lo que te dices. Escríbelo si es necesario. Y luego, vuelve a decirlo desde otro lugar. Desde la versión de ti que quiere crecer sin romperse. Que quiere avanzar sin mutilarse. Que quiere evolucionar, sin dejar de ser humano. Esa voz existe. Está dentro de ti también. Es más tranquila. Más sabia. A veces ha estado callada por mucho tiempo, pero no ha muerto. Espera a ser escuchada. A ser elegida. Recuerda, las palabras que usas contigo son semillas. Cada vez que las repites, las riegas. Y tarde o temprano, dan fruto. ¿Qué estás cultivando con tu diálogo interno? ¿Un jardín o un desierto? No subestimes el poder de tu lenguaje interior. Porque el mundo puede no creer en ti. La vida puede golpearte. Los resultados pueden tardar. Pero si tu voz interna sigue firme, honesta, compasiva, nada de eso podrá quebrarte.
Cuida esa voz. Porque es la que te acompaña incluso cuando todo lo demás se va. Hay una pregunta que, si te la haces con honestidad, puede cambiar tu manera de estar en el mundo. Si hoy fuera mi último día, ¿estoy viviendo como realmente quiero vivir? No se trata de asustarse con la muerte, sino de despertar a la vida. De dejar de posponer lo que es esencial. De dejar de actuar por inercia o por miedo. Se trata de volver a lo que importa. La invitación es simple, pero poderosa. Elige una sola cosa que estés postergando, y hazla hoy. Puede ser una llamada. Una decisión. Un perdón. Un cambio pequeño. Pero hazla. Porque mientras más te demoras en vivir, más se aleja la vida que sueñas. El estoicismo no es teoría. No sirve si solo se entiende. Solo cobra sentido cuando se practica. Cuando se vuelve carne. Hábito. Elección diaria. Te comparto esto desde mi propia experiencia. Porque yo también he vivido desde la ansiedad, desde la necesidad de aprobación, desde el deseo de controlar lo que está fuera. Yo también he reaccionado sin pensar. He sufrido por cosas que hoy ya no pesan. He callado cuando debía hablar y hablado cuando debía callar. Pero desde que empecé a aplicar estos principios estoicos, no de golpe, sino poco a poco, todo empezó a cambiar. Aprendí a pausar antes de reaccionar. A soltar lo que no depende de mí. A no buscar validación en los demás. A hablarme con más respeto. Y no me volví perfecto. Pero sí más libre. Más sereno. Más claro. Más yo. Por eso te digo, desde el corazón, haz la prueba. Vive el estoicismo. No para volverte de piedra, sino para vivir con raíz. Con conciencia. Con paz. Gracias por quedarte hasta el final de este vídeo. Si algo de lo que has escuchado aquí resonó contigo, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y compartirlo con alguien que lo necesite. Porque a veces, una sola idea, basta para cambiar un día, o incluso una vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, recuerda. No vivas como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Vive como quien sabe que cada día es un regalo irrepetible.